Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Bien, te animo a que sigas mi canal para mejorar en matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son operaciones con números reales, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta todas aquellas operaciones básicas que hemos aprendido, como la suma, la resta con los números enteros en general. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a detener en el conjunto de los números reales, ya que se definen las operaciones de adición y multiplicación, con la cual pues vamos a englobar todo lo que ocurre en el conjunto de los números reales. Veamos, propiedad de la suma y la multiplicación de números reales. A ver, este cuadro en primera instancia nos va a permitir conocer el nombre de la propiedad y ver cómo se comporta en cada operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera propiedad que tenemos es la propiedad de cerradura o clausurativa. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo en la suma, al sumar dos números reales, la suma de esos números nos va a dar un número que pertenece al conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Como por ejemplo decir 2 más 3 y 5. 5 pertenece a los números reales. En el caso de la multiplicación, básicamente el mismo principio, dos números reales multiplicados me va a dar como resultado un número que pertenece al conjunto de los números reales. Tomando el ejemplo anterior, vamos a suponer 2 por 3, 6. 6 pertenece al conjunto de los números reales. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que al sumar dos números reales, el orden de los sumandos no va a alterar la suma total. En el caso de la multiplicación, la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los productos, ¿verdad?, no altera la multiplicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, da lo mismo decir A por B que B por A. Por ejemplo, es lo mismo decir 5 por 3 que 3 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues tenemos pues la similitud de las propiedades de la cerradura clausurativa y de la conmutativa. Veamos otra propiedad. Asociativa. Por ejemplo, si yo tengo tres números reales, yo puedo agrupar o reagrupar de acuerdo a mi conveniencia y a su vez esa reagrupación no va a alterar la suma total. Lo mismo va a ocurrir con la multiplicación. Yo puedo agrupar de diferentes formas más de tres productos y obtener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener aquí 2 por 3 y por 5. Da lo mismo decir 2 por 5 y por 3. ¿De acuerdo? Lo mismo en el caso de la suma, para que veas pues de qué manera estas dos propiedades son comunes tanto para la suma como para la multiplicación. Siguiente propiedad, la de identidad. Bueno, son un poquito diferentes. En el caso de la suma, todo número sumado con 0 nos va a dar el mismo número real. Por ejemplo, 5 más 0 nos va a dar 5. Sin embargo, la multiplicación, para que nos dé el mismo número, necesariamente tiene que estar multiplicado por 1. Pero en ambos casos, la propiedad se llama propiedad de identidad. El opuesto o el inverso, en el caso de la suma le llamaremos opuesto. Por ejemplo, un número positivo sumado con un número negativo nos va a dar como resultado 0. Mientras que el inverso en la multiplicación, por ejemplo, A multiplicado por su inverso, que es 1 sobre A, nos va a dar como resultado 1. Siempre y cuando el valor de A sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Es como que si estos dos valores se simplifican. Entonces, de esta manera se comporta el inverso de la propiedad de la multiplicación. Ahora bien, propiedad distributiva de la multiplicación, que esta se emplea muchísimo en todos los ejercicios. Tenemos, por ejemplo, A se multiplica por B y por más C. Entonces, aquí tenemos la distribución sumando a sumando. ¿De acuerdo? Lo mismo puede ocurrir si yo tengo el producto y el número o la cantidad en la parte derecha, ¿no?, de la agrupación. Exactamente lo mismo va a ocurrir. A por B y A por C. ¿De acuerdo?
Entonces a esto se le llama propiedad distributiva de la multiplicación. Operaciones con números reales. Resolver las operaciones con números reales aplicando sus propiedades. Veamos unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, tenemos 5 más 0.25. Yo puedo aplicar la propiedad conmutativa, por ejemplo. ¿Sí? El orden de los sumandos pues no altera la suma total. En este caso 0.25 más 5 nos va a dar como resultado 5,25. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, tenemos 2 tercios por 27, aplicamos asimismo la propiedad conmutativa 27 por 2 tercios. Simplifico 27 con 3, me quedará 9 por 2 y finalmente eso nos va a dar 18. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 5 más 4 menos 8. Aquí podemos aplicar la propiedad asociativa, ¿de acuerdo? La propiedad asociativa. Por ejemplo, yo voy a asociar 5 con menos 8 y luego lo voy a sumar con 4, ¿ok? Luego yo tengo que la diferencia entre 5 y menos 8 me da menos 3 y finalmente menos 3 lo voy a sumar con 4. Eso me va a dar como resultado más 1. ¿De acuerdo? Propiedad asociativa de la suma. En el caso de la multiplicación exactamente lo mismo, puedo aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación. 1 medio por raíz de 2 por 2 tercios. En este caso voy a asociar 1 medio por 2 tercios. Aquí yo podré simplificar 2 con 2 y el 1 con el 3 no se puede simplificar. Como resultado final me quedará 1 tercio multiplicado por raíz de 2. Eso nos va a dar lo siguiente, 1 tercio por raíz de 2 igual a raíz de 2 entre 3. ¿Por qué razón? Porque la raíz de 2 se multiplica por 1 y el denominador sería 3. ¿Ok? Entonces aquí hemos aplicado la propiedad asociativa de la multiplicación. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2 que multiplica a 4 más 5. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces digo 2 por 4 más 2 por 5. ¿Ok? Entonces aquí tengo 2 por 4 más 2 por 5. Luego resuelvo 2 por 4, 8, más 2 por 5, 10. Finalmente esa sumatoria nos va a dar 18. Entonces esta es la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora, si cambiamos un poquito las expresiones, por ejemplo, raíz de 3 por 4 más raíz de 3. ¿Ok? Asimismo aplico la propiedad distributiva, raíz de 3 por 4 más raíz de 3 por raíz de 3. Eso va a ser igual a 4 raíz de 3 más 3 por 3, 9, raíz de 9, igual a 4 raíz de 3, y luego la raíz de 9 será 3. ¿Ok? Más 3. Entonces aquí ya no tengo expresiones semejantes, no puedo sumar. La solución sería esta expresión, ¿no? 4 raíz de 3 más 3. Sin embargo, si usted desea calcular el decimal irracional, lo puede hacer y luego termina de multiplicar y sumar. Eso no es ningún inconveniente. Te dejo unos ejercicios para que practiques. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.